Buenas noches, hermanos, amigos, familia, una vez más aquí compartiendo un poquito del Antiguo Testamento. Hoy tenemos que analizar, de ver un poquito, hablar. El contenido básicamente del Ven Sígueme de esta semana nos habla sobre Elías el profeta, sobre Eliseo, y dentro de esos algunos milagros tal vez que hicieron estas personas, ¿no? Algunos simbolismos. Eh, Antes de poder partir, quiero hacer una corrección doctrinal. Yo la semana pasada dije que Jeroboam era hijo de Salomón. Eso es incorrecto, eso no es correcto. Jeroboam era, se podría decir, el jefe de obra de Salomón, era su brazo derecho de Salomón, no era hijo de Salomón. Tenía pensado hablar sobre el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, ¿no? Entonces que hay algunos que el mundo o el país de Etiopía son descendientes de Salomón, ¿vale? Quería ir por ese lado un poquito y por eso fue que hubo la confusión. Pero como no lo grabé, entonces no me imagino que será por algo y por eso fue que hubo ese error y no consideré. De hecho, si alguien ve el video en la pizarra, tenía aquí en la parte de abajo un nombre, el hijo de Salomón con la reina de Saba, ¿no? Y por eso fue que me hice un poquito ahí, me traspapelé. Pero para no perder un poquito más tiempo, quiero decir que vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que Primera de Reyes, voy a recorrer un poquito porque sé que el manual nos manda a estudiar de Segunda Reyes. Entonces yo la semana pasada por tiempo no ahondé sobre Elías el profeta, sobre algo bastante interesante, pero ahora sí lo voy a unir con todo lo que es Elías el profeta. Ok, entonces voy a recorrer un poquito a Primera Reyes 19, donde dice Ahab contó que Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Sabemos de que Elías en la grabación pasada llamó a 450 sacerdotes de Baal, de Acera, en total 850, y les dicen aquí, se acuerdan, ¿verdad? Que cae fuego, Elías echa agua, y todo eso es lo que hablamos. Entonces Jezabel está contando al rey, por decirlo así, ¿no? Entonces dice que había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no te he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con estos sacerdotes. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, ¿no? Entonces hay que entender, esta es la vida quiero aplicarlo al día de hoy, esta es la vida de como cualquier persona. Hoy estamos hablando de Elías el profeta, un profeta grande, un profeta con llaves. De hecho, en la restauración del Evangelio de Jesucristo, Elías viene con las llaves de sellar, ¿no? Todo lo que se ate en el cielo y todo lo que se desatare será desatado en la tierra, ¿no? Entonces, hay llaves. Elías tenía el profeta de sellamiento. Pero a margen de eso, evidentemente, nosotros podemos ser Elías. Jezabel, ya vamos a decir lo que es como la adversidad, vamos a decir que es las noticias malas que nos puedan incomodar, la tristeza, no sé, fallecimientos de padres, la tribulación, los momentos de prueba, esos momentos de desánimo, esos momentos donde sientes que todo te sale mal, ¿vale? Entonces eso es lo que simboliza a Jezabel.
Y evidentemente, cuando las cosas nos están saliendo mal, una tras otra, y entonces y ves que parece que todo se ha confabulado para que te vaya mal, lo único que una persona hace, aquí Elías nos está hablando de que él salió, ¿no? Huyó. Y a veces pasa eso, ¿no? A veces, eh, en un sentido tal vez espiritual, un sentido más coloquial, LDS, a veces nos inactivamos, ¿no? A veces dejamos de ir ciertos domingos a la capilla, a veces, e inclusive tal vez dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de ir al templo, dejamos de magnificar nuestro llamamiento, de magnificar el sacerdocio. Entonces, en ese sentido es eso. Cuando vienen los problemas, vienen las tristezas, la dificultad, la adversidad, todo eso repercute en un sentido espiritual, ¿no? Cuando lo carnal está siendo como tal vez corregido, también en lo espiritual uno viene el desánimo, ¿no? Y aquí es donde le dice al Señor, Señor, basta ya, ¿no? Quítame la vida. Muchos, incluyo cristianos de diferentes religiones y todo eso, llegan a cuestionar, ¿no? Si Dios existiera, esto no pasaría. Si Dios es esto, ¿no? ¿Por qué a mí si soy tan bueno? ¿Por qué si yo estoy ayudando? Si yo, mira, no quiero levantarme yo, pero yo le he ayudado. Yo, entonces, como hay ese tipo de sentimientos, ¿no? Donde el cual crees que por algunas acciones buenas a lo mejor has hecho, ¿no? Ya tienes a lo mejor el cielo ganado. Pero en este caso hay que entender ahora. Digo esto, estas tres cosas. Elías el profeta era un profeta. Volviendo a la historia de Elías el profeta, evidentemente no dejaba de ser un ser humano. Era un hombre natural, un hombre de que al escuchar que Jezabel le dijo, te voy a matar, hombre, a nadie sienta bien eso. Evidentemente no es que sea por temor, sino hay un cansancio físico, ¿no? Hay un cansancio espiritual de tanto luchar con la maldad. El pueblo estaba corrompido, estaba haciendo adoraciones, había sacerdotes, se habían olvidado de Dios. Entonces era un pueblo lleno en iniquidad. Y aparte él creía que era el último de todos, ¿no? Entonces, por eso es de que le manda a huir, ¿no? O sea, él dice, ya, yo me voy, estoy cansado. Y cuando habla con Dios, dice, no, quítame la vida, basta, basta ya, Señor, ¿no? Aquí viene la parte, lo siguiente dice, ¿no? ¿Acaso soy mayor que mis padres? Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió, después se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti. Como había dicho, la adversidad nos hace inactivarnos, nos hace tal vez olvidarnos de convenios, tenemos sentimientos que a lo mejor Dios es injusto, y en este punto a lo mejor me ha pasado, no voy a decir yo, cuando a lo mejor también he conocido personas cercanas, que cuando están en plena situación de prueba, aflicción, tristeza, malas noticias, dependiendo de lo que te toque vivir, a veces de tanto llorar nos quedamos dormidos. A veces de tanto dolor, ¿no? Uno prefiere dormir para no pensar en ese dolor. Y es parte, como digo, nuestra parte carnal es eso, ¿no? Entonces nuestro cerebro como intenta para cuidarte, protegerte, entonces desconecta ciertas partes y, insisto, he conocido, me incluyo,
de tanto llorar, de tanto dolor, uno se queda dormido, ¿no? Bueno, Elías se quedó dormido. Y dice, pero un ángel lo alimentó. Hermanos, créanme que en los momentos más difíciles, duros, complicados en nuestra vida, Dios siempre va a mandar ángeles. Ya puede ser tío, mamá, papá, hermanos, obispos, misioneros. Siempre va a mandar ángeles donde el cual te van a ministrar, te van a decir, ¿sabes qué? Ánimo, tranquilo, todo está bien. Bueno, mira, estás en este punto hoy, pero quiero que sepas que vamos a trabajar juntos para que sientas el amor del Padre y sientas que Jesucristo es tu Salvador. Entonces, siempre el Señor va a mandar. La diferencia aquí lo que quiero decir es de que tenemos que estar atentos a esas señales donde Dios nos da su muestra de amor. A veces, si en este punto estamos peleados con Dios, por decirlo así, he oído hermanas donde decían de que se pelean con Dios. Yo no sé cómo será esa relación. En mi relación jamás podría pelearme con Dios, pero lo que quiero decir, hermanos, es de que siempre, siempre Dios, nuestro Padre Celestial, va a mandar ángeles donde el cual nos puedan alimentar tanto temporal como espiritualmente, tanto físicamente donde puedan socorrer y puedan ayudarnos en nuestras necesidades que vayamos a pasar. Hasta aquí como digo, estoy hablando como un miembro de la iglesia. El ser miembro de la iglesia, el ser un cristiano, el ser un discípulo de Cristo, no nos hace exentos. No es que tenemos una tarjeta de vía libre, decir, creo en Cristo y porque creo en Cristo no voy a tener problemas. No. Entonces es diferente. Hasta este punto quiero, como dije, es que ser cristianos no nos exime de los momentos de prueba. Ser cristiano no nos exime del dolor, del sufrimiento, del fracaso, de la tristeza. Como he dicho en capítulos anteriores, que en esos momentos es cuando más sentimos, porque el Señor nos está puliendo para que seamos algo más. Ahora, si tal vez nuestros amigos que recién están conociendo a los misioneros, nuestros amigos de la iglesia, evidentemente, Jezabel, aquí ya cambia un poquito el contexto, ¿no? Jezabel es vivir en el mundo, ¿no? Huir, cuando huimos ya, cuando despertamos se podría decir o cuando escuchamos nuestra luz de Cristo de decir, oh, estoy mal, necesito hacer un cambio, he tocado fondo, ¿no? Es cuando ya intentas como querer dejar tu vida de pecado o tus adicciones o esa vida pasada, ¿no? Entonces es cuando empiezas a orar incansablemente de decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo sé que no me merezco, pero por favor, no me dejes solo, no me abandones. ¿Vale? Aún así, igual en este punto, cuando nuestro pesar, nuestra aflicción por el pecado, nuestra tristeza que podemos estar viviendo, igual nos lleva a dormir, que eso es parte biológica que nos ayuda a poder reparar nuestro cuerpo. Cuando el ángel lo alimenta, evidentemente un amigo que está conociendo la iglesia son los misioneros. Estos misioneros que llegan con buena onda, todos felices, contentos, alegres. Mira, tenemos un mensaje para ti, Jesucristo, ¿no? Y te empiezan a enseñar. Ese es el ángel, ¿no? que alimenta. Siguiendo con la lectura, dice, Elías se levantó y comió y bebió. El ángel le dio una torta cocida, una jarra de agua. Esto, mis queridos hermanos, ¿vale? Está en ese orden. La torta cocida es el pan para nosotros los miembros
Y el agua de jarra, evidentemente el agua. ¿Y esto qué significa? La Santa Cena de todos los domingos. Un discípulo de Cristo no puede dejar un domingo, o sea, dejar de ir a renovar el convenio que ha hecho, de participar de los emblemas de la Santa Cena, de comer el pan y el agua, ¿no? Y en ese maravilloso momento, oportunidad, creo que también ya lo dije, dicen, hermanos, ahora vamos a entrar a la parte más importante. No, la iglesia en general todo es importante. Es la parte más sagrada, donde vamos a renovar los convenios, donde vamos a prometerle al Señor tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, guardar sus mandamientos, recordarle siempre para que Él nos pueda dar su espíritu. Entonces, esto, la torta cocida, la jarra del agua, es la ayuda divina que Dios nos manda. La oportunidad maravillosa de poder sentir su espíritu y poder estar alimentados. Porque el ángel, por eso va 2 veces, le dice, come. Porque bueno, el camino que te queda es largo. Claro que nuestro camino que nos queda es larguísimo. Perseverar hasta el fin. Hermanos, yo no conozco hermanos, discípulos de Cristo, que puedan perseverar hasta el fin sin que no hayan ido o sin que se falte a esta ordenanza importante. La Santa Cena es vital. Le decimos al Señor, Señor, yo estoy contigo, yo te amo, mira, tú ves el caos que tengo en mi vida, pero estoy aquí. Y Él te dice, no, tranquilo, yo te voy a dar mi espíritu, ¿no? Esa es la promesa divina. El primer paso para poder salir de todo esto es confiar en la Santa Cena. Entender que ese es el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Entender que ese domingo, cuando estamos ahí con los ojos cerrados y el jovencito se acerca y extiendes la mano y tiras el pan, ¿vale? Es una simbología de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para nuestros amigos que están conociendo, que están en charlas con los misioneros, la torta cocida, la jarra, ya que llegó el ángel y los alimentó, es la invitación al bautismo. La torta cocida es el bautismo, agua, y la jarra de agua es la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, para nuestros amigos es esto. Para nosotros, los miembros, la Santa Cena. Para un amigo que está conociendo, que se va a unir, la torta cocida y la jarra de agua es la invitación al bautismo. Que puedes expiar o limpiar tus pecados, nacer de nuevo y ser vivificados por el Espíritu. Por eso está aquí el bautismo y la Santa Cena. Dice, que Elías, su camino, su recorrido fue por 40 días. Estos 40 días sabemos, ¿verdad? Tú lo sabes, ¿verdad? Es clásica. 40 días el diluvio, Cristo ayunó 40 días en el desierto. Entonces el número 40, como he dicho, es un cambio, ¿vale? Cambios positivos, cambios nuevos, una transformación, una parte donde lo espiritual va a dominar a lo carnal. Y eso es bonito, porque si nosotros participamos de la Santa Cena, vamos a tener su Espíritu del Señor, porque le estamos prometiendo que le vamos a recordar siempre. Y en eso nuestra vida va a ser mucho más elevada.
Para un amigo de la iglesia, evidentemente, a ver, después de haberse bautizado, haber sido confirmado, después de haber recibido el sacerdocio, después de haber ido al templo, después de tener la oportunidad de repartir los emblemas de la Santa Cena, después tal vez a lo mejor servir el llamamiento, entonces son 40 días bonitos, maravillosos que van a pasar. Pero aún así Elías se esconde y para no dilatarme más en esto, dice lo siguiente: y el Señor le dijo, sal afuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió su cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces, Elías? Elías estaba en una cueva, el Señor le dice, sal, y dice que pasó un viento fuerte, pero fuerte como acabo de leer, ¿vale? Pero también dice que el Señor no estaba en él. Pasó después de un terremoto, pero tampoco el Señor estaba en él. Después hubo fuego, pero el Señor tampoco estaba en él. A veces, cuando estamos en este camino, queremos que las cosas sean rápidas. Queremos que sea como así como el viento, ¿no? Mira, si yo me venteo de esta forma, ¿no? El viento me refresca, ¿no? Entonces queremos que a lo mejor nuestra situación cambie así de la noche a la mañana. Pero hay que entender que en ese tipo de situaciones no está en el Señor. No es de acuerdo a nosotros, es según el tiempo de Él. También dice que hubo terremotos. A veces nos gustaría que todas las personas, no sé, fueran de cierta forma buenos, bondadosos, ¿no? Pero aún así, insisto, hermanos, a veces también queremos que nuestro testimonio, para poder tener un testimonio, queremos que baje ángeles. A veces queremos que, no sé, que el profeta nos diga algo especial, ¿no? Queremos que, no sé, poner a prueba al Señor al límite, ¿no? A veces queremos que el Espíritu en el momento nos confirme y que sintamos esa llama de fuego. Que al final Elías era el profeta. Él podía, o sea, miren, ese profeta podía discernir todas estas cosas. Pero lo que nos está queriendo enseñar de que el Señor, por eso el sonido suave y delicado es una semejanza de que cuando, por ejemplo, aquellas personas que hemos ido al templo, ¿no? Cuando ya todo terminó, estamos en un lugar tranquilo, meditando, reflexionando, alejado del mundo, ¿no? La invitación del Señor es que aprendamos a escuchar, que dejemos de confiar tal vez en algunos sentidos, que dejemos de confiar en lo que nuestros ojos pueden ver, que dejemos de confiar en lo que nuestros sentimientos pueden sentir, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a reconocer ese suave y delicado. Porque en medio del caos, dentro de la sociedad, dentro del caos total, que esto vendría a ser como ya más al día de hoy, dentro del caos, a veces nos perdemos y a veces no escuchamos la voz del Señor. Nos sumergimos tanto en ese caos que queremos que dentro de este caos el Señor nos siga hablando en ese caos.
debemos parar un poco, respirar y aprender a escuchar, aprender a reconocer esas señales que el Señor nos está mandando. Tuve la oportunidad hace mucho, no estaba asistiendo al templo, esa es la verdad. O muy seguido, mi frecuencia en el templo no era muy seguido. Había bastantes meses de cercanía entre mi asistencia, ¿no? Y cuando fui al templo, cogí una escritura y leí una escritura donde el Señor me reprendió de esta forma, ¿no? De que había tardado mucho en visitar la casa del Señor. Ese sonido suave y delicado puede ser a través de las escrituras. Ese sonido suave y delicado puede ser en el templo. Ese sonido suave y delicado puede ser nuestra arboleda sagrada. Es momento de dejar, de poner todo en stop, de congelar, como dejar este caos y poder sentir. El Señor quiere que tengamos una vida bastante serena y tranquila. Para nuestros amigos, evidentemente, es el mismo proceso. Todos van a pasar por ahí. Procesos de viento, procesos de terremoto, procesos de fuego, donde el cual los amigos se te van a poner en contra, familia se te va a poner en contra, el trabajo se te va a poner en contra y todo eso. Pero hay que entender que después de eso, en ese sonido suave y delicado, el Señor va a estar ahí. Mi invitación, hermanos, es de que podamos escuchar ese sonido suave, que aprendamos a verlo, que aprendamos a sentirlo y reconocer cuándo nos está hablando y sentir cuándo nos está queriendo transmitir algo. Acto seguido, después llama el llamamiento a Eliseo, ¿no? Dice, es cortita esta escritura, dice, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo que estaba arando delante de Eliseo. Iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante Eliseo dejó sus bueyes, corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros y los descuartizó con la madera del yugo, asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. El momento de echarle con el manto, evidentemente, ¿no?, es el llamamiento a Eliseo. Porque el Señor le había dicho, ve y llama a Eliseo, ¿no? En nuestra vida de nuestros amigos, evidentemente, un hermano varón va a recibir el llamado para poder tener el sacerdocio, ¿no? Y así ir con el arónico y luego con el de Melquisedec. Ahora, aquí todavía voy a entrar, vamos a irnos directamente a Segunda Reyes. Ahora es lo que toca. Hermanos, quiero decirles de que antes de que Elías, el profeta, se vaya, una de las razones por las cuales llamó a Eliseo era porque ya Elías tenía que dejar de vivir en la faz de la tierra. Pero antes de eso, Elías va a 4 lugares, ¿vale? En Segunda Reyes Segunda Reyes capítulo 2, empieza la lectura diciendo que Elías está en Gilgal, ¿vale? Elías va a Gilgal. Entonces, esto tiene una simbología importante porque ya está con Eliseo. Entonces, Eliseo es su aprendiz. Eliseo es el que le va a suceder a Elías el profeta. Hay que entender que este Elías el profeta en el Nuevo Testamento se aparece a Jesucristo para darle las llaves de sellamiento, con Pedro, y todo eso, ¿verdad? Eso, pero vamos a verlo. Está en Gilgal y lo que quiere decir que cuando va a Gilgal, esa visita a Gilgal es una enseñanza clara, fiel, directa, de que debemos bautizarnos, nacer de nuevo. Después de dejar
Gilgal, va a Betel. Betel es conocidísimo, ¿se acuerdan, verdad? El sueño de Jacob. Está en Betel y ve una escalera y ve unos ángeles que subían, bajaban, ¿verdad? Entonces, ese es un recordatorio del templo. Todo amigo, todo amigo que llega a conocer el Evangelio de Jesucristo, la meta es el templo. Todo miembro de la iglesia de Jesucristo, ya con 50, 60 años de miembro, o desde que nacieron pequeñito, es el templo. Después de que Elías y Eliseo van a Gilgal, van a Betel, luego va a Jericó. ¿Se acuerdan Jericó, verdad? Josué, las murallas de Jericó, las 7 vueltas y todo eso, ¿verdad? Esta es una clara, directa enseñanza de que es una batalla espiritual. Perseverar. Ya es un momento, después de que nos hemos bautizado, nos hemos arrepentido, o primero, hemos tenido fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, tenemos el don del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, vamos a ir al templo, vamos a tener nuestras propias luchas. Vamos a ser probados en todas las cosas. O sea, las pruebas van a llegar por doquier. Después de pasar ese momento de prueba, de perseverar hasta el fin, dice que Eliseo y Elías fueron al Jordán. Elías se saca el manto, ¿no? y abre el Jordán. Esa llegada al Jordán significa hoy en día para nosotros sellamiento, investiduras. ¿Ok? Que es a donde todos debemos llegar. El pasar el Jordán significa poder entrar al salón celestial, poder hacer los convenios y todas esas cosas. Dentro de esa escritura, en Segunda Reyes dice que 50 profetas vieron, pero no cruzaron. Porque en este camino, en este trayecto de esos 4 lugares importantes dentro del Éxodo y desde Génesis hasta Moisés, tienen un significado. Y en estos lugares habían profetas, decían, oye, a Eliseo, ¿no? Sabes que tu Señor ya no va a estar contigo. Se lo va a llevar Dios. Eliseo dice, sí, sí, lo sé, pero no lo digan a nadie, ¿no? Y oye, ¿sabes que el Señor se lo va a llevar a Eliseo? Sí, sí, yo lo sé, pero no se lo digan a nadie, ¿no? Entonces, esto viene a decir que hay muchos miembros que miran desde Jericó y hay Eliseos que cruzan el Jordán. No todos, hermanos, parece fácil, parece como, yo sé que parece fácil cuando hablamos de templo decir, bueno, fácil, ¿no? No, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Para llegar a sellamiento, para llegar a investiduras, evidentemente requiere más. Guardar los mandamientos, renovar tus convenios todos los domingos y todo eso. Antes de partir, Elías, el profeta, con Dios, le dice a Eliseo, mira, pídeme algo, lo que tú quieras y yo te lo daré. Lo vamos a leer, dice así. Dime qué quieres que haga por ti antes que yo sea separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando yo sea separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos, también de fuego, que los separó y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto no volvió a ver a Elías. Cuando hablamos de la doble porción de espíritu, uno puede decir, no, le dice, es difícil lo que pides. Hoy en día un miembro de la iglesia tiene eso, tiene esa doble porción de espíritu. Está como la luz de Cristo y el don del Espíritu Santo.
Pero Eliseo no le estaba pidiendo como algo como, oye, quiero ser más que tú, quiero ser poderoso. Porque él dice, no, es difícil lo que pides. Porque evidentemente, imagínense, si Elías quería decir, Dios, quítame la vida, o sea, el doble de sufrimiento. Si Jezabel lo odiaba a muerte, imagínense, o sea, la gente te va, no les vas a caer bien, ¿no? Entonces, imagínense lo doble que sufrió Elías el profeta, tendrían que sufrir. Yo sé que es así. Cuando una persona vive una vida en armonía, en dignidad, se esfuerza, y a lo mejor hay personas en su entorno, vecinos, familia, que ven que esta persona relativamente es justa, honesta, íntegra, es lo que menos va a gustar en la gente, es eso, ¿no? De manera personal lo he visto y conozco personas así. De hecho, si se acuerdan la historia de José, ¿no? José era bastante íntegro, llegó a salvar a la familia de su padre, de ahí salió todo el pueblo y todo lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Sus hermanos no lo querían. Dentro de las familias pasan eso. Cuando hay no sé, un descendiente, bueno, un hijo que Dios lo apartó, lo eligió, entonces los hermanos no deciden escuchar la voz de él. Piensan de que es el enemigo, ¿no? Por eso, como creo que en el video pasado dije, no, hay como, oye, te voy a contar, pero no le digas nada a él, ¿no? Me va a reñir. Entonces pasa eso, ¿no? Ahora, aquí es muy curioso lo que quiero decir, o sea, lo que le pide Eliseo era bastante complicado. Mucho sufrimiento, más servicio, más de todo. Pero esto en números reales, Elías el profeta, en todo lo que hemos leído, hizo 14 milagros. ¿Vale? Eliseo, 28 milagros. Una vez más digo, a veces cuando hablamos de números uno puede creer, pensar que los números están como así, oye, mira, este número me gusta, mi número favorito, no. La suma de estos dos nos da 42. 42 meses fue el ministerio de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Al sexto día, el hombre fue creado. El séptimo, el día de reposo. Si el hombre guarda el día de reposo, participa de la Santa Cena, 6 por 7, 42. Si el hombre guarda el día de reposo, participa de la Santa Cena, es un hombre perfeccionado en Cristo. Quiero decir, hermanos, así como a manera de comentario, escribí aquí algunos milagros que hicieron. Elías el profeta, ¿no? Profetizó la sequía. Elías el profeta, los cuervos lo alimentaron a él. Harina y aceite no se acabaron con la viuda de Sarepta. Resucita al hijo de la viuda. En el monte Carmelo, fuego consume el sacrificio. No lo hemos leído porque en este formato de ven, sígueme, te apresura, te avanza, te saca como partes importantes. De hecho, se habrán dado cuenta, yo intento como algunas cositas más añadir a esto, pero hay una parte donde el cual Elías el profeta consume a 2 capitanes con 50 hombres, cada uno de ellos. Ora y vuelve la lluvia. El ángel lo alimenta, lo hemos hablado. Oye el silbo apacible. Unge a Hazael y a Jehú y llama a Eliseo. Profetiza la muerte de Acab. Profetiza la muerte de Ocosías. Divide el Jordán. Sube al cielo en un carro de fuego. Eliseo
Mire, divide el Jordán, aquí se va, Padre mío, Padre mío. Eliseo divide el Jordán porque cuando cae el manto, o sea, las llaves, el sacerdocio, el llamamiento de profeta, lo mismo hace Eliseo, agarra el manto y divide el Jordán. ¿Vale? Sana las aguas de Jericó. Voy a utilizar aquí para hacerlo más rápido. Divide el Jordán con el manto de Elías, dice, ¿vale? Está en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 14. Golpea el agua y se abre para que pase. El 2, sana las aguas de Jericó, echa sal en la fuente y quita la contaminación. El 3, osos y 42 jóvenes, dice, maldice a los muchachos burlones. 2 osas salen del bosque y atacan a 42 jóvenes. 4, agua para los ejércitos de Israel, Judá y Edom. Agua para 3 ejércitos. Profetiza que Dios llenará el valle seco de agua sin viento ni lluvia. El 5, victoria sobre Moab. Los moabitas ven el agua roja como sangre y caen en emboscada. 6, aceite multiplicado para la viuda. La vasija de aceite no deja de fluir hasta llenar todas las tinajas. 7, anuncio un hijo a la tsunamita. Le promete que tendrá un hijo al año siguiente. 8, resucita al hijo de la tsunamita. Se acuesta sobre el niño muerto y éste vuelve a vivir. 9, purifica el guiso venenoso. Echa harina en la olla y quita el veneno. 10, multiplica los panes de cebada. Con 20 panes alimenta a 100 hombres y sobra. 11, sana a Naamán de la lepra. Le manda a bañarse 7 veces en el Jordán y queda limpio. 12, Gehazi es herido de lepra. Por codicia, la lepra de Naamán pasa a Gehazi. 13, hace flotar el hacha. Un hacha prestada cae al río y él hace que flote. 14, revela los planes secretos de Siria. Le dice al rey de Israel dónde acampa el ejército de Siria. 15, ciega al ejército sirio. Ora y Dios ciega a los soldados, luego les devuelve la vista en Samaria. 16, profetiza el fin del sitio de Samaria. Anuncia que al día siguiente habrá comida barata en Samaria. 17, cumplimiento de la profecía de hambre. El oficial incrédulo muere pisoteado cuando se cumple la profecía. 18, advierte a la tsunamita sobre la hambruna. Le dice que se vaya por 7 años porque viene hambre. 19, restaura las tierras de la tsunamita. El rey le devuelve su casa y campos tras volver del exilio. 20, predice que Hazael será rey de Siria. Le dice a Hazael que matará a Ben-Hadad y reinará. 21, ungimiento secreto de Jehú como rey. Manda a un profeta joven a ungir a Jehú para destruir la casa de Acab. 22, profetiza la muerte de Joram. Dice que Jehú matará a Joram con flechas y tirará su cuerpo en el campo de Nabot. 23, profetiza la muerte de Jezabel. Anuncia que los perros comerán su cuerpo en Jezreel. 24, profetiza victoria sobre Siria 3 veces. Le dice a Joas que golpee la tierra con flechas, cada golpe es una victoria. 25, profetiza derrota total de Siria en Afec. Le dice a Joas que vencerá a los sirios en Afec. 26, muere y es enterrado. Segunda Reyes capítulo 13, 20. Eso vamos a verlo más adelante. Aunque su muerte marca el fin de su ministerio. 27, un muerto resucita al tocar sus huesos. Un hombre arrojado a su tumba revive al tocar los huesos de Eliseo. 28, profetiza la liberación de Israel de Siria. Entonces, esos son como los 28 milagros o 28 situaciones que pasaron en la vida de Eliseo y los 14 de Elías. Evidentemente aquí las más, bueno, no más importantes, las que con frecuencia tal vez las estudiamos o las hemos repasado, es Naamán y su lepra, ¿vale? El aceite de la viuda. Después otro que vemos con frecuencia es ¿dónde estás?
abre los ojos del siervo cuando está en plena guerra, ¿no? Como lo más relevante. Entonces, como había dicho, quiero hablar un poquito sobre el aceite de la viuda. Voy a intentar hablar sobre la lepra de Naamán y los que Eliseo abre los ojos de los siervos, de estas tres cosas. Mi invitación es siempre de que puedan leer lo que multiplica los panes, la comida envenenada, los jóvenes burlones, que las 2 osas se comieron a los 42. Entonces hay muchísimo, pero por tiempo estaríamos horas y horas. Pero dice, Segunda Reyes 4 es uno de los capítulos más densos en milagros de Eliseo. Y espiritualmente habla de cómo Dios suple en medio de la escasez, la muerte y la desesperación. Cada historia muestra un principio del reino. El aceite de la viuda en Segunda Reyes dice, una viuda pobre debe entregar a sus hijos como esclavos por deudas. Solo tiene una vasija de aceite. El principio espiritual dice, Dios multiplica lo poco que entregamos con mucha fe. El aceite representa el Espíritu Santo. La viuda tenía algo, aunque mínimo. Eliseo le dice, ve, pide vasijas prestadas, no pocas. La clave está en la capacidad. Mientras haya vasijas vacías, el aceite sigue fluyendo. Cuando dejó de pedir, paró el milagro. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Él llena nuestra vida conforme a nuestra expectativa y obediencia. Si dejamos de pedir vasijas, limitamos lo que Él quiere derramar. La deuda se paga con lo que Dios multiplica, no con lo que nosotros generamos solos. Lo que quiero decir, hermanos, nuestro Padre Celestial es tan amoroso, tan bueno, tan bondadoso, que Él conoce nuestra situación. Y Él va a proporcionarnos los medios, la forma, las personas. Va a mandar personas precisas, exactas y necesarias para que se pueda cumplir lo que Él ha prometido. Si buscamos el reino de Dios y toda su justicia, lo demás se dará por añadidura. Es un principio de fe elevado, confiar, creer que Dios puede hacerlo. Yo no tengo duda de eso. He sentido en mi vida como, literalmente lo digo, como me he sentido como Elías el profeta cuando los cuervos le traían, ¿no?, en la mañana un bocado de pan y un bocado de carne, y por la tarde lo mismo, ¿no?, un bocado de pan, un bocado de carne, ¿no? Y me he sentido de la misma manera. He visto cómo cuervos han llegado a mi vida para poder bendecirme. De maneras extrañas, raras. Personas que jamás he pensado tal vez algo que podían tal vez ayudarme en estos momentos, en esa situación. Pero sí, Dios no es bueno, es buenísimo. Es inmensamente amoroso. Es lo mejor que podemos tener. Y es el milagro de la mujer viuda. Ahora, como he dicho, sana a Naamán de la lepra. Eso está en 2 Reyes capítulo 5. Dice, la historia de Naamán, dice, el general sirio leproso, es uno de los relatos más ricos sobre orgullo, humildad, gracia y fe. Todo gira en torno a un extranjero que recibe lo que Israel no buscaba. Naamán, el hombre poderoso, con una herida oculta. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, pero leproso. El éxito interno no cura la enfermedad interna. Naamán tenía rango, victorias, dinero, respeto, pero la lepra lo hacía impuro.
y condenado a muerte. Es imagen de todos. Podemos tener logros, pero el pecado nos corroe por dentro. La lepra en la Biblia simboliza el pecado. Se extiende, contamina, aísla y mata. Nadie está exento. Tu posición social no te salva. Hermanos, por eso es que el Señor le manda, bueno, no el Señor, Eliseo le manda a sumergirse 7 veces, ¿verdad? Y él no quería ir y al final fue obediente, tuvo la fe y el milagro se dio. Lo que quiero decir, hermanos, para el Señor no es importante nuestra fama, nuestra posición, nuestro dinero, sino qué tan obedientes estamos siendo a los siervos del Señor, a sus profetas, a las escrituras, a los consejos de los últimos días. Entonces ahí vamos a poder en realidad encontrar el milagro. Ahí vamos a poder sentir el alivio. Ahí vamos a sentir que nuestras cargas están siendo llevadas por nuestro Señor. Mi invitación con todo el cariño y con todo el amor, hermanos, es que el presidente Monson lo dijo. El Señor no nos va a preguntar cuánto dinero tenemos en la cuenta. El Señor no nos va a preguntar qué títulos tienes, a qué universidad has ido, si has ido a Harvard, si has ido a la Católica, si has ido a la Chile. Esas preguntas no van a estar cuando estemos con el Señor. Lo que Él nos va a preguntar es a cuántos de estos mis hermanos, los más pequeñitos, has ayudado. Él nos va a preguntar qué tan obedientes hemos sido a la voz de los profetas. Él nos va a preguntar qué tan diligentes hemos sido en socorrer a la viuda, en vestir al desnudo, en alimentar al hambriento, el dar de beber al sediento. El principio de la obediencia, ¿se recuerdan? Saúl perdió el reino por la desobediencia. Si Naamán no hubiera sido obediente, que al principio no quería, se hubiera privado de una bendición de poder curarse de la lepra. El Señor ama la obediencia. El Señor se deleita en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad a guardar los mandamientos. Y por último, abre los ojos del siervo. Esto está en Segundas Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Eliseo y su siervo despiertan rodeados por el ejército sirio. El siervo entra en pánico. Ay, Señor mío, dice, ¿qué haremos? Eliseo responde, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego ora, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Dios abre los ojos del siervo. Ve el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí, hermanos, hay dos realidades como operando al mismo tiempo. El siervo solo veía el ejército físico de Siria. Eliseo veía el ejército celestial. La realidad espiritual es más real que la física, aunque no la percibamos con los sentidos naturales. Tus problemas visibles no son toda la historia. Detrás de cada batalla hay ángeles. Guerra espiritual, promesas de Dios, dice que no luchamos contra carne ni sangre. El miedo nace de visión limitada. El siervo gritó, ¿qué haremos? Porque solo veía amenaza. Eliseo dijo, no temas, porque veía protección. El temor se disuelve cuando Dios abre tus ojos. La ansiedad baja cuando ves que Dios ya envió refuerzos.
Cobra sentido cuando ves el monte lleno de carros de fuego. Los caballos y carros de fuego ya estaban ahí antes de que el siervo los viera. Dios no manda más ángeles después de la oración. Reveló lo que ya existía. Orar por ojos abiertos es pedir revelación, no intervención nueva. Dios ya está obrando. Necesitamos verlo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El siervo no pudo abrir sus propios ojos. Eliseo tuvo que orar por él. Nadie se da visión espiritual a sí mismo. Si estás ciego a lo que Dios hace, pídele como Eliseo. Señor, abre mis ojos. Es una oración legítima y bíblica. Alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Carros de fuego recuerdan a Elías subiendo al cielo. El fuego es santidad, juicio contra enemigos, presencia de Dios. El monte estaba rodeado no solo de Eliseo. Cuando Dios te rodea, ningún enemigo puede tocarte sin pasar por él primero. Dice que Dios será un muro de fuego alrededor. Hermanos, este pasaje nos enseña que la fe no niega el problema, pero sí ve la solución invisible. Cuando enfrentas depresión, dudas, ataques espirituales o incertidumbre, puedes estar rodeado de carros de fuego sin darte cuenta. Para terminar, solo quiero decir de que los judíos tienen un concepto, y esto lo explican así como con mucha naturalidad, que nosotros tenemos la capacidad de crear ángeles. Cuando hacemos actos de bondad, actos de caridad, actos de servicio, nosotros generamos ángeles. Cuando nuestro trato hacia nuestro prójimo es hostil, es severo, no vestimos al desnudo ni socorremos al necesitado, nos los quedamos nosotros y nuestro vocabulario también es hostil, dice que creamos, ellos lo dicen así de esta forma, ¿no? Espíritus malos o demonios. Entonces el ser humano tiene el poder de poder crear ángeles como poder crear demonios. Creamos ángeles cuando hacemos bondad y creamos demonio cuando no hacemos bondad, cuando no hacemos lo que Dios ha mandado. Entonces por eso ellos explican esto, que evidentemente Eliseo era un profeta de Dios, que su vida estaba en el servicio, en predicar que la honra venía de Dios, no era el mérito de él. Era normal que Eliseo tuviera todos esos ángeles. Y yo sé, hermanos, que Dios vive y que Él nos va a socorrer, que Él va a mandar ángeles, que Él va a mandar huestes para socorrernos, para ayudarnos, para guiarnos. De una manera diferente, podríamos decir, hemos hablado, cuando el ángel alimenta a Elías, pueden ser nuestros obispos, nuestros misioneros, nuestros maestros ministrantes, nuestro presidente del quórum. Esos ángeles pueden ser el que menos uno piensa, el vecino de al lado. Dios nunca nos va a dejar solo, ni lo va a hacer. Les prometo que si se centran en Cristo, que si hacen sus oraciones para poder abrir sus ojos espirituales, que es válido, poder discernir entre el bien y el mal es válido. Poder pedir una doble porción de espíritu es válido. Porque así podemos ser buenos instrumentos en las manos del Señor, porque así podemos predicar el Evangelio de Jesucristo y así podemos decir cuánto amamos al Señor. Les testifico que yo sé que Dios vive,
Cristo es mi Salvador y lo amo con todas mis fuerzas. Entonces, siguiendo esta lógica, he escuchado historias, como dirían mejor mis hijos, ¿no? Así como heavies, ¿no? O como diría mi hija, ¿no? Buenardas de, de este principio. Eh, Igual en la tradición judía, como les dije, para poder crear ángeles, por eso es de que los judíos dan sedacá, dan caridad. Pueden tener muchas cosas malas, negaron al Hijo de Dios y todo eso, sí, pero también tienen cosas como bastante interesantes, ¿no? Y bajo ese principio, conocido, había una familia, ¿no? Una historia de que habían oído que su papá, un líder religioso, les había dicho que si es que esto es complicado, es un poco difícil, ¿no? Que como estamos hablando de que dar de comer al hambriento, dar de ceder dar de beber al sediento. También es curioso que en Los Simpson, no sé si se acuerdan, perdón por mezclar un poco, Homero y ahí está Ned Flanders, cuando llega un vagabundo a la casa de Ned Flanders, ¿no? Que era el hermano de Homero, y los niños, no, papá, llegó un vagabundo, yo le lavo los pies, ¿no? Y le cambian la ropa, le lavan los pies, le cortan el pelo. ¿Qué no lo hacen la familia de Ned Flanders, no? Y sale como nuevo, bien vestido ahí para ir a la casa de Homero, ¿no? Entonces esto es una historia real. Y esta familia estaba en su auto, ¿no? Y de repente se habían quedado con esta historia de que hay que vestir al vagabundo porque esa energía de crear ángeles, esa energía de que Dios te va a devolver la bendición y todo eso, de repente ven a un vagabundo, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿ya qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y estaban, creo que ahí eran hermanos y más una tía. Y entonces el otro se baja desesperado del auto, va a comprar un jugo. Creo que la tía o la hermana menor abre la parte de atrás del coche, del auto, saca una manta, ¿no? Y no saben qué hacer y de repente van donde él y dicen, mira, esto es para ti, ¿no? Le dan la manta porque estaban en época de invierno y le dan el jugo y entonces creo que la tía se pone a llorar y ellos explican de una manera como, ¿no? Algo, un sentimiento indescriptible, ¿no? Entonces, igual en la misma situación, otro discípulo de Cristo, ¿no? Estaba yendo a su trabajo y iba tarde a su trabajo, ¿no? Y entonces, y de repente igual se encuentra con uno de ellos, con un vagabundo, ¿no? Y no sabe qué hacer, dice, "Ah, ¿qué hago? Voy tarde, pucha, me van a retar el trabajo". Y sube corriendo a buscar un lugar donde comprarle algo, ¿no? Y al final decide entrar a una cafetería, le compra un chocolate con leche y una masita más, y va y evidentemente igual él dice que el sentimiento de ese servicio es indescriptible, ¿no? O sea, se puso a llorar. Y hermanos, de verdad yo quiero testificar de que evidentemente estas historias son bonitas, pero si las cuento es porque quiero que se pueda entender. Eh, Solo Dios nos va a preguntar cuando estemos a su lado, ¿a cuántos de estos mis hermanos, los más pequeñitos, has ayudado? No va a preguntar lo demás. Y eso es lo bonito. A veces dar de lo que uno no tiene, el tener lo poco como esta viuda que no tenía plata y tener que dar a sus hijos como para que sean esclavos, el Señor de esas cositas pequeñitas, detalles tal vez insignificantes, el Señor puede construir imperios. El Señor puede construir vidas fuertes, saludables.
testimonios poderosos. Y esa es la invitación. Yo sé con todo mi corazón que Dios vive. Yo sé con todas mis fuerzas que estamos rodeados de ángeles. Sé con todo mi corazón que esta gente que pasa necesidades, como los vagabundos y familias pobres, y la razón fundamental para que ellos existan es para que nosotros podamos progresar más, podamos recibir bendición a través de nuestro servicio. A través de ese servicio vamos a dejar de ser tal vez menos egoístas. Cristo los ama, Cristo me ama y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.